Buenas tardes. Gracias por la invitación, por permitir a la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno estar presentes para poder contar un poco cómo nació y cómo se desarrolló muy rápidamente esta importante industria para el país. Primero, para ver cómo nació la industria, nos remontamos a lo que estaba sucediendo en el mundo a fines de los años 90, principios de este siglo. En aquel momento se produce un desbalance en el mercado mundial de petróleos, impulsado por el lado de la demanda. Básicamente, en el mundo empieza a instalarse la idea de que la producción de petróleo había llegado a su pic, o sea, al máximo de la producción, y que comenzaría a declinar en los años siguientes. Esto provocó importantes desajustes en el mercado con una elevada volatilidad de los precios. Terminó afectando, en definitiva, prácticamente a toda la economía mundial, y entre ellas se encontraba la de los commodities agrícolas. Es uno de los principales productos que elabora nuestro país. Paralelamente, también se empieza a instalar una constante preocupación por lo que estaba pasando por el tema ambiental con el aumento de la temperatura de la Tierra, producto de los gases de efecto invernadero. Entre los diferentes, digamos, la opinión pública del mundo y los diferentes países empezaron a estudiar a ver de qué manera se podía controlar estas emisiones y cuáles eran esos gases que más efecto causaban o que contribuían al aumento de esta temperatura. Así se empezó todo con el protocolo de Kioto, y luego, a partir de ahí, varios países en el mundo instalaron políticas de sustitución de combustibles fósiles, que eran uno de los grandes responsables del aumento de estos gases en la atmósfera, por biocombustibles de origen renovable. De esta manera generaron, digamos, la oportunidad de poder transformar recursos agrícolas en productos de mayor valor agregado o energético. Básicamente también, acá en la Argentina, se instala en el 2006, se sanciona con fuerza, prácticamente todos los partidos políticos apoyaron en las dos cámaras la sanción de la ley 26.093, que establecía a partir del cuarto año que entrara, al cuarto año, digamos, de sancionada la ley, permitía incorporar biocombustibles en forma obligatoria a todo el combustible que se iba a consumir dentro del país. En aquel momento, en los años 2003, 2004, se especulaba con que la Argentina iba a tener un rápido crecimiento económico en los años siguientes. Esto, que después fue confirmado en la práctica, iba a demandar importantes consumo de combustibles. No se alcanza a leer, ha quedado chica, pero bueno. Decíamos que el crecimiento económico iba a traer aparejado una importante demanda de combustibles. Que en la Argentina la capacidad de refinación en aquel momento, y hoy seguimos teniendo el mismo problema, se encuentra prácticamente a tope. O sea, no hay más capacidad de procesar petróleo dentro de la Argentina. Expandir el parque de refinación requería de inversiones muy elevadas, que dificultaban mucho que pueda concretarse en el corto plazo, y en ese contexto los biocombustibles jugarían un papel fundamental para la sustitución de la importación de combustibles fósiles. Dentro de este contexto, digamos, los biocombustibles representaban para la Argentina la posibilidad de poder agregar valor en el interior, de fortalecer las economías regionales, industrializar la ruralidad y permitir acceder a nuevos mercados externos con nuevos productos, lo cual generaba también la posibilidad de continuar con esta creciente exportaciones argentinas. Vale decir que también en aquel momento la biotecnología venía jugando un papel preponderante en lo que es la producción agropecuaria argentina,
donde el productor agropecuario, que rápidamente fue incorporando a sus procesos estos eventos biotecnológicos que se iban dando, permitiendo expandir año a año la frontera agrícola, aumentar la producción tanto de los dos cultivos principales argentinos, que eran la soja y el maíz, y generando las condiciones para que la incipiente industria de biocombustibles pueda tener un fluido abastecimiento de las materias primas. Así vemos cómo se estaba dando acá voy a necesitar el puntero láser. Si nos veíamos lo que pasaba 10 años antes de la producción de que nazca la industria de biocombustibles en la Argentina, veíamos cómo la producción de harina de soja y de aceite de soja partimos que en 2006-2007 podemos decir que fue el momento donde empiezan a producir las primeras plantas de biodiesel en la Argentina, o mejor dicho, se empiezan a construir. Ahí teníamos una producción de harina de soja de 26 millones de toneladas y una producción de 6 millones de toneladas. Si vemos lo que pasaba 9 años antes, veíamos que la producción era menos de la mitad en ambos rubros. Esto continuó hasta el día de hoy la expansión de la producción, digamos, de la industrialización de la harina de soja y del aceite de soja. Si vemos lo que pasaba en el comercio mundial, vemos que las exportaciones totales que se registraban en el mundo entre el 97 y 98, que eran de 7 millones, y de Argentina, que eran 2, en el 9 años más tarde se habían crecido, y Argentina, la diferencia, podemos ver cómo había captado todo el mercado externo, todo el aumento del mercado externo lo había incorporado, del aceite de soja lo había incorporado la Argentina, incluso también de la harina de soja. Sin embargo, el aceite de soja es un producto que se exporta fundamentalmente a países, digamos, de no muchos recursos. Básicamente se exporta a la India. Y aquellos países que salvo la India, para el aceite de soja es un producto industrial, no pasa a ser un producto de consumo masivo. Y el precio del aceite de soja venía en caída frente a lo que era la harina. O sea, pasó a ser el producto más importante, pasó a ser la harina en reemplazo del aceite. La posibilidad que le dio a la Argentina la instalación de las plantas de biodiesel es poder transformar ese sobrante de aceite que se venía registrando, sacarlo del mercado mundial, permitiendo poder mantener en alto los precios tanto del poroto de soja o de la harina de soja, que era lo que venía exportando. Si vemos al día de hoy, este año, en la última campaña, aproximadamente 2,8 millones de toneladas de aceite de soja se transformaron en biocombustibles, lo cual nos pone, retirando eso, en valores similares a lo que pasaba casi 10 años atrás. Mientras que vemos, por ejemplo, como la harina de soja, la Argentina pudo seguir colocando sin problemas los excedentes que seguía teniendo. Así fue como las principales plantas de producción de biodiesel se fueron instaladas en los puertos para poder abastecer a los mercados externos. Si vemos, hoy en día, todas estas plantas, que son las que están en Colorado, están ubicadas alrededor de Rosario, muy cerca de los centros aceiteros, de las principales plantas aceiteras, o incluso algunas integradas verticalmente con la producción de soja, con la molienda de soja. El resto se fue desarrollando paralelamente un mercado interno de biodiesel, de producción de biodiesel, fundamentalmente para pymes, pequeñas y medianas empresas son las que abastecen hoy al mercado interno para cumplir un 10% de cuota, es decir, un 10% de biodiesel que se corta con todo el gasoil que se comercializa en la Argentina. Este 10% es abastecido por aproximadamente 30 o 27, 28 plantas que están dispersas por todos lados de la Argentina, por todas las regiones productoras básicamente de soja. Si vemos, tenemos en la provincia de Buenos Aires, tenemos en la provincia de La Pampa, tenemos en Entre Ríos, tenemos en Santa Fe, tenemos en San Luis. Entonces, con lo cual podemos ver cómo la producción de biodiesel agrega valor a las economías regionales. Hoy en día tenemos una capacidad instalada de 4,5 millones de toneladas de biodiesel. Fundamentalmente el 79% se concentra en la provincia de Santa Fe,
producto que las plantas exportadoras, las más grandes, son las que se encuentran en las cercanías de Rosario. Y también porque ahí es donde se produce el grueso del aceite de soja de la Argentina. Si vemos la producción de biodiesel, cómo ha variado a lo largo del tiempo, a partir del 2010 es cuando empieza el corte con digamos, en el gasoil argentino, donde se empieza a cortar primero al 5%, después fue creciendo al 8% y hoy estamos en el 10%. Si vemos, la exportación ha ido incrementándose, salvo en el año 2013, donde se cerró la posibilidad de exportar a la Unión Europea por una denuncia por dumping que hizo la Unión Europea hacia el gobierno argentino, fallo por la Organización Mundial de Comercio a favor de Argentina. Ahora ha apelado a la Unión Europea y es esperable que en los próximos meses se resuelva y Argentina pueda volver a exportar biodiesel a la Unión Europea. Si nos vamos al tema del bioetanol, bueno, vamos a decir que el bioetanol se produce, hoy tiene dos fuentes de producción. Una es a partir de la sacarosa, o sea, del azúcar, donde se encuentran en el norte argentino los principales ingenios del país, que tienen, digamos, la posibilidad de producir azúcar o alcohol, o puede elaborarse también a partir de productos con almidón, como el maíz, donde se han desarrollado posteriormente otras plantas para la elaboración de etanol, digamos. Importancia que tiene el bioetanol también es permitir la sustitución de importaciones de nafta a la Argentina, la posibilidad de reemplazar, o sea, el bioetanol contiene oxígeno, las naftas necesitan un oxigenante, desde la prohibición de que las naftas tengan plomo, ha sido reemplazado por un oxigenante que se llama ETBE. Este ETBE tiene efectos nocivos para la salud, se ha comprobado en varias partes del mundo, varias ciudades o varios países, mejor dicho, del mundo han obligado el reemplazo de MTBE por otras fuentes de oxigenantes, sea renovables, y en esto el etanol cumple un rol fundamental. La incorporación hoy de 12% de etanol en la nafta hace que no sea necesario la introducción de aditivo oxigenante. Digamos, en el norte argentino la producción de azúcar y alcohol es prácticamente la principal fuente de empleo y cumple un rol fundamental, sobre todo en la provincia de Tucumán, donde existen más de 4.500 cañeros que abastecen a los ingenios de la zona. Digamos, entonces, es prácticamente una actividad cultural, son explotaciones muy chicas en muchos casos, y la incorporación del etanol en las naftas hace que ellos puedan, digamos, mejorar sus condiciones. La producción de azúcar en la Argentina no es, digamos, tiene excedentes. Argentina está imposibilitado de poder exportar azúcar, no imposibilitado, pero mejor dicho, tiene que exportar a precios menores de los del mercado externo porque no le dan los costos, o sea, la exportación se hace, mejor dicho, por debajo de los costos. Entonces, la incorporación de volcar, digamos, azúcar a la elaboración de alcohol hace eliminar estos excedentes. De hecho, a fines del año pasado, mediados del año pasado, se tomó la decisión de llevar el corte de etanol del 10 al 12%, siendo 20% solo abastecido por el sector azucarero, y eso permitió que la bolsa de azúcar pase de 160 pesos a 550 pesos que está hoy, solo por el hecho de que no haya excedentes de azúcar en el mercado interno. Por su parte, en la provincia de Córdoba, donde se han instalado 3 de las 5 plantas de bioetanol de maíz, Córdoba es una de las principales provincias productoras de maíz. El maíz, Argentina históricamente ha sido el segundo exportador mundial, salvo un periodo que se ha dado, digamos, hace 5 años, en el cual no pudo exportar maíz, no hubo producción, producto de determinadas políticas. Entonces, digamos, hoy recupera ese segundo puesto y Argentina exporta maíz sin valor agregado.
La producción de etanol a 200, 300, 400 kilómetros de los puertos hace que se pueda transformar en ese lugar, se pueda generar valor agregado, además tiene un subproducto que es una fuente de alimento muy importante para lo que es el ganado bovino, tanto para engorde como para feedlot, que es la burlanda, genera empleos y bueno, fortalece lo que son las economías regionales y la ruralidad en la Argentina. Vemos la ubicación de las principales plantas. En el norte están las plantas, digamos, que producen alcohol a partir de la caña de azúcar. Después tenemos una acá, yo no alcanzo a ver desde acá, pero bueno, hay una en Reconquista en Santa Fe, 3 en la provincia de Córdoba y hay una más en Villa Mercedes que no figura en este momento. La capacidad instalada que tenemos para producir alcohol es aproximadamente de 1 millón, si mal no recuerdo, 200.000 o 300.000, no lo alcanzo a ver, 1.137.000. Hay 3 plantas en construcción, hay otra planta que se está expandiendo, así que rápidamente vamos a estar cerquita de 1.400.000 metros cúbicos para producir alcohol. Acá tenemos una gráfica cómo ha ido evolucionando la producción de bioetanol en la Argentina. Vemos cómo a partir del año 2012 empiezan a construirse, empiezan a entrar en producción las primeras plantas de alcohol de maíz. Luego las plantas de alcohol de maíz han tenido mayor participación en el corte hasta la última medida que ha sido esta de equiparar, que sea el 6% va a ser abastecido por plantas de etanol de maíz y 6% va a ser abastecido por plantas de etanol de caña. Como conclusión podemos decir hoy en la actualidad tenemos un sector que en 10 años ha hecho inversiones por más de 2.500 millones de dólares para construir tanto plantas de biodiesel o bioetanol. Tenemos una capacidad instalada de 4,6 millones de toneladas de biodiesel. Aproximadamente podemos consumirnos, si trabajaría a plena escala, la mitad del aceite de soja que produce la Argentina. Hoy en día estamos en una producción de 2,5 millones, o sea, tenemos todavía un sobrante de un 50% para poder crecer. Así que sería necesario ver de qué manera se puede aumentar el corte o ir a abastecer otros mercados como el sector eléctrico, por ejemplo. Tenemos 1,25 millones de metros cúbicos de bioetanol de capacidad instalada. Tenemos 2 plantas de refinación de glicerina. La glicerina es un subproducto de la producción de bioetanol. La glicerina tiene infinitos usos. Hoy Argentina exporta glicerina a todas partes del mundo y seguramente cuando uno viaje y se compra una pasta dental en cualquier lugar del mundo y se cepilla sus dientes, lo está haciendo con soja argentina, digamos, porque esa glicerina nace de la soja argentina. Tenemos plantas que utilizan los residuos de los procesos productivos, ya sea fundamentalmente de la caña de azúcar, que generan energía eléctrica, que se exporta al sistema interconectado nacional. O sea, ha sido una rápida expansión en 10 años que ha abarcado muchísimos rubros, innumerable generación de empleo. Es factible que, bueno, este año se supere el 1.000.000 de toneladas de biodiesel en el mercado interno y otro 1.000.000 más de exportación. Sin embargo, estamos teniendo un problema con Estados Unidos en la exportación de biodiesel, al igual que hizo la Unión Europea, la National Biodiesel Board, o sea que es la Asociación de productores norteamericanos de Estados Unidos, hicieron una denuncia por dumping a la Argentina. Seguramente, bueno, ellos pidieron un comité de investigación dentro de Estados Unidos, comité de comercio, para que investigue si realmente hubo o no dumping. La verdad que, o sea, la historia muestra que esto no es cierto, pero bueno, mientras hay que lidiar con eso. Por ahora se puede seguir exportando, no se sabe por cuánto tiempo más. De todas maneras, el biodiesel que se exporta a Estados Unidos se puede hacer gracias a que Estados Unidos tiene un subsidio de $1 por galón para todas aquellas mezcladoras de petróleo
que mezclan, digamos, biocombustibles, que cortan biocombustibles. Ellos reciben un subsidio de $1 por galón por cada metro cúbico de por cada galón de biocombustible en el que cortan. Sin embargo, ellos están pidiendo que ese subsidio no sea más para el que corta biocombustibles, sino que sea para el que produce biocombustibles. Entonces, en este caso, sería para los productores norteamericanos, y en ese caso Argentina no podría acceder a ese subsidio, con lo cual la exportación de biodiesel a Estados Unidos se vería comprometida. Esto pegaría doble, no solo por no permitir exportar biodiesel, sino que además hoy Estados Unidos exporta el poroto de soja, o sea, exporta la soja en grano, digamos, lo que es el poroto, y en este caso ellos podrían procesarla para obtener el aceite para así convertirlo en biodiesel, con lo cual le estaría sobrando la harina, volcándola al mercado externo, que hoy prácticamente el 50% del comercio mundial de harina de soja lo realiza la Argentina, con lo cual estarían abarcando o estarían compitiendo de nuevo con un sector, digamos, con el principal sector exportador de Argentina, que es este.